existe algo sumamente importante que es la inteligencia cultura, ¿sí? Con eso, eso es lo que vamos a tratar de entender, qué es eso y cómo nos va a servir para administrar de mejor manera las organizaciones, para poderlas comprender y sobre todo para poder llegar al logro de los objetivos de manera eficiente, ¿sale? Entonces, bueno. Vamos a empezar de lo general a lo particular. Seguramente ustedes han escuchado hablar de cultura, han escuchado hablar de interculturalidad, pero vamos a tratar de manera, digamos, teórica y luego nos vamos a la parte práctica de entender a fondo estos conceptos o estas denominaciones. Bueno, antes de arrancar con ello, necesitamos ubicarnos en dónde estamos, ¿sí? Entonces, un gran preámbulo, digamos, para que nos dé sentido esta charla, es lograrnos ubicar en que las sociedades actuales son sociedades marcadas por la turbulencia, por el cambio, ¿sí? Nada permanece estático, todo es dinámico, hay grandes desplazamientos. Las tecnologías de información y la comunicación nos han permitido una interconexión a nivel global. La globalización nos ha permitido también intercambiar todo, desde bienes y servicios hasta formas de pensar, formas de actuar, gustos por la música, por el cine, por los animes, por todo, ¿sí? Si yo me pongo a pensar cómo estaba la situación cuando yo tenía la edad de ustedes, hace más de 20 años, imagínense, vivíamos en una sociedad totalmente distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la globalización, digamos, ya que se puso bien en marcha por los años 90. Imagínense, la década de los años 90, ahorita estamos en el 2022, acabamos de pasar una pandemia mundial y eso no nos ha detenido como país, como nación, como localidad, ¿no? Como grupos sociales, sino todo lo contrario. Nos genera nuevos desafíos para poder seguir avanzando, ¿no? Dentro de esta turbulencia, dentro de este cambio, de estos desplazamientos, fíjense ustedes, la migración es algo que se pone, digamos, sobre la mesa como un fenómeno sumamente importante en la actualidad. Y a veces hay migración por necesidad y hay migración por gusto. Es decir, hay desplazamientos. No sé si han escuchado las noticias los últimos días, pero hablan de que han llegado cientos y cientos de venezolanos en la última semana a México que han sido expulsados de los Estados Unidos, ¿no? Y a eso súmenle todas las caravanas de migrantes que han pasado por nuestro país durante la pandemia. Y a eso súmenle toda la migración que ha habido, y esa migración es por necesidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros por gusto, por desarrollo profesional, pues simplemente por el anhelo de conocer otras sociedades, migramos, nos desplazamos, vamos de paseo, vamos de turistas o bien vamos a probar alguna oportunidad de empleo o alguna oportunidad de estudio a otro país? ¿Sí? Entonces, también eso deja, todos nosotros vamos dejando huella dentro de nuestra huella de nosotros mismos en otra sociedad, ¿sí? Y esa huella es justamente nuestra cultura. Esta diversidad cultural también está aparejada con la diversidad lingüística. Y fíjense que eso es bien interesante porque nosotros nos comunicamos con la lengua oral, pero también con la lengua no oral, ¿sí? Con la lengua escrita, pero también con la lengua gestual, corporal, etcétera. Y vamos a ver que eso es sumamente importante cuando hacemos negociaciones entre distintos países. Bueno, todos estos cambios definen a las nuevas sociedades, generan un reto, generan un desafío para poder entendernos, para poder vivir como sociedad de manera, digamos, digna. Ahora, ¿qué es una cultura? ¿Qué es la cultura como tal? En infinitivo no, solita, ¿no? En singular. Es un término polisémico. Eso significa que tiene muchos significados, dependiendo de la disciplina por medio de la cual intentemos definirlo. Yo aquí les traigo una definición bastante amplia y dice aquí que la cultura hace referencia a distintos rasgos eh, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que comparten los miembros de una sociedad, que distinguen a los miembros de una sociedad o a un grupo social, pero que además de abarcar artes y letras, porque muchas veces cuando hablamos de cultura, piensen ustedes ahorita el Festival Internacional Cervantino, es un festival cultural, ¿sí? Porque ahí están las artes, pero no nada más eso. O sea, nosotros aprendemos
todo lo que sucede en otras culturas, en otras sociedades, en otros países. Entonces, además de abarcar artes y letras y modos de vida, también de cierta manera identificamos dentro de la cultura los valores, las tradiciones, las creencias, las ideologías, las cosmovisiones, las maneras de entender al mundo, ¿sí? Yo creo que aquí la mayoría, si no es que por ahí hay algún extranjero, pero la mayoría de nosotros que estamos aquí conectados seguramente somos mexicanos. Y no necesariamente todos somos de Guanajuato capital, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que vengamos de una localidad distinta hace que nuestra cosmovisión del mundo sea distinta, hace que nuestra manera de hablar, nuestra lengua, nuestro lenguaje sea distinto, hace que la manera, no sé, de poder entender la realidad o el cambio también sea distinta, ¿sí? Entonces, imagínense, a veces se reduce la cuestión de la cultura o la diversidad cultural a la diferencia entre personas que provienen de distintos países, pero no solamente se reduce a eso, sino que hablamos de los conjuntos, el conjunto de creencias que adquieren las personas que pertenecen a distintos grupos sociales. Yo soy de un grupo social, ¿no? Yo soy, digamos, hablando de grupos etarios, yo soy mayor que ustedes, ¿sí? Entonces, probablemente yo tenga creencias totalmente diferentes de ustedes que han de rondar los 20 años, por ejemplo, esa es otra manera. Yo soy mujer o me identifico como mujer y aquí estoy viendo los nombres. No sé si haya mayormente hombres o mujeres, pero también ese es un rasgo distintivo que probablemente haga que yo piense distinto que los varones o que yo piense distinto que los que están, porque nos rodea un ambiente totalmente diferente. Nuestros estímulos son diferentes. Ahora, cuando hablamos de cultura, últimamente se han puesto de moda muchos prefijos para la cultura. Entonces hablamos de multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad e inclusive transculturalidad. No obstante que a veces los utilizamos como intercambiables, yo sí quisiera que entendiéramos la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, estos prefijos etimológicamente quieren decir lo siguiente, multimuchos. Entonces, cuando hablamos de multicultura, hablamos de muchas culturas, pero que estas culturas no necesariamente se relacionan entre sí, o no tratamos de sacar un significado común de esta interrelación entre culturas. Interculturalidad, que es, digamos, el grueso de esta charla, es justamente lo que está en medio de muchas culturas. Y aquí sí lo que queremos dar es un sentido y un significado al comportamiento de las personas diversas, ¿sí? Pluriculturalidad significa muchas culturas, pero más, digamos, excede el número de simplemente dos o tres culturas. Y la transculturalidad tiene que ver con ir más allá de las culturas, es decir, las interconexiones y poder ahora sí generar algo diferente. Digamos, a nivel teórico, el concepto que más actualmente más utilizado está es el de interculturalidad y ahorita vamos a ver por qué o qué nos ofrece este concepto que se ha puesto tan de moda. La definición, una de las grandes definiciones de este concepto es este que tienen ustedes en la pantalla. Dice aquí, se refiere a la presencia e interacción, ojo, equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Esto significa que no hay ninguna cultura encima de otra cultura. Tienen una relación en equilibrio, pero que además necesitamos comprender de cierta manera, digamos, las motivaciones, la historia, la experiencia de la otra cultura con la cual yo me estoy desarrollando. Y esto nos va a generar digamos, el respeto a los derechos humanos, la construcción del diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esta definición para la interculturalidad, ponemos sobre la mesa muchas cuestiones que tienen que ver inclusive con el equilibrio y la salvaguarda de las relaciones sociales, ¿sí? El respeto, los derechos humanos, el diálogo, etcétera. Entonces también la interculturalidad va a implicar relaciones de intercambio y comunicación. Y ya dijimos, desde un enfoque igualitario o equitativo entre grupos culturales distintos.
Ahora, aquí, como ya les adelantaba hace un momento, no necesariamente tiene que ver con que seas de un país diferente. No, no se reduce a ello, sino también podemos ser de un mismo país, pero pertenecer a una etnia diferente, a una raza diferente, a una religión. Podemos hablar una lengua distinta, podemos tener distinto género, ahora que están, digamos, tan abierto ya a hablar de la diversidad sexual, podemos hablar de la identificación de género, de la preferencia de género, de nacionalidades, como ya también lo veníamos diciendo, inclusive también de capacidades y discapacidades, ¿no? Ya no es políticamente correcto, por ejemplo, decir las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las estamos poniendo por debajo de las personas que pueden hacer, digamos, que tienen completos sus miembros de manera física, ¿no? No les falta un brazo, no les falta una pierna, pero también hablamos aquí de las capacidades intelectuales, ¿sí? Entonces ahora se habla simplemente de personas con capacidades diferentes, y si es una discapacidad física, hablamos de personas con capacidades reducidas, ¿sí? Entonces también fíjense ustedes cómo va cambiando la forma en la cual nos referimos a ciertos grupos que históricamente han sido vulnerados o han sido considerados como minorías. Y entonces cuando hablamos de interculturalidad, ya nos ponemos todos sobre la misma tabla, digámoslo así, y tratamos de entablar un diálogo. Entonces no reconocemos ninguna superioridad. Entonces, hablar de interculturalidad significa hablar de tolerancia, de reconocimiento y de respeto de los otros, ¿sí? La otredad. O sea, nosotros como seres humanos somos seres sociales, somos seres políticos que necesitamos de los otros para poder sobrevivir. Pero hablando de interculturalidad, significa que nos vamos a relacionar con personas diversas y que esas personas diversas tienen exactamente el mismo valor que yo, ¿sí? Como miembro o como parte de un grupo social más amplio. También la interculturalidad implica entonces integración, encuentro, diálogo y sobre todo sinergia. Este último punto de la sinergia es muy importante para el asunto de la gestión o de la administración, porque vamos a ver más adelante que ya hay estudios a nivel internacional que dice que los grupos interculturales tienen mejor desempeño que los grupos donde solamente hay personas que provienen de una misma cultura, ¿sí? Es decir, las distintas formas de cosmovisiones del mundo suman. ¿Por qué? Porque tratamos de resolver los problemas de manera diferente, porque vemos el mundo de manera diferente. Y esto va a permitir que administremos de mejor manera. Pero llegar a esto cuesta bastante. ¿Por qué? Porque nuestras cosmovisiones del mundo se vuelven parte de nosotros y cambiarlas, o sea, cambiarlas hacia la apertura es realmente, pues difícil, ¿no? En algún sentido. Depende de la cultura que tengan. Ustedes están chavos y chavas. Y ahorita están escuchando charlas de interculturalidad. Entonces, cuando ustedes en 10, 20 años lleguen al trabajo, a su ámbito profesional, pues ya van a tener nociones de qué es esto. Pero, por ejemplo, cuando yo era de su edad, pues apenas empezaba la globalización, apenas empezábamos a tener internet. Entonces, imagínense cómo ha cambiado el mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, necesitamos hablar de la diversidad cultural. Ya decíamos, pues intercultural tiene que ver con pues el encuentro de múltiples culturas. Entonces, la diversidad cultural justamente se refiere también a este concepto, la existencia de distintas culturas dentro de un espacio social, donde implica la participación de distintas razas, trasfondos socioeconómicos, capacidades, preferencias, identidades de género, ¿no? Lo que comentábamos un poco hace rato. Pero también, por ejemplo, aquí hay otro elemento, la cuestión socioeconómica, ¿sí? La ideología política, ahorita que hay tanto color, ¿no? Dentro de los partidos políticos y tanta polarización. Si nosotros sabemos dialogar, ya estamos, digamos, entrando a este entendimiento de las sociedades interculturales.
Si nosotros pensamos que nuestra lectura del mundo es la única, la perfecta y la que vale más, todavía no estamos entrando al rollo de la interculturalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ideología política es una manera de pensar, es una manera de ver el mundo. Y claro, podemos tratar de convencer, tal vez, a través del diálogo, de la argumentación al otro, de que lo que nosotros pensamos, pues digamos, tiene cierta lógica, pero no podemos obligar al otro a que piense igual que nosotros. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos participando o desarrollándonos en una sociedad intercultural. Voy a poner este video, espero que se escuche, si no, por favor, me avisa. Ahorita te confirmamos. Hay audio. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark, all that we share. ¿Qué les pareció el video? Compañeros de la comunidad, les invito a que aporten con sus opiniones y sus reacciones. ¿Alguien que me comparta? Yo cada vez que lo veo se me hace chinita la piel, no sé por qué, no sé qué efecto tenga. Luis, Gerardo. Bueno, pues a mí me causó mucho ruido porque, pues como dice en el video, que siempre ponemos todo en cajas y que siempre dividimos nosotros y ellos. Y pues nunca vemos que hay mucho más que eso. Exacto, tenemos más cosas en común, ¿no? De lo que pensamos, pero gracias, Luis. Pero a veces nuestros esquemas mentales nos impiden ver a los demás, ¿no? Justamente porque pensamos que
que nuestra historia es la más certera, la más válida. Pero no es culpa de nosotros, o sea, eso también nos tiene que quedar muy claro. Es la forma en la cual nosotros hemos sido criados, ¿sí? La forma en la cual nos han enseñado a ver el mundo. Entonces, en nuestras manos justamente está el cambiar esto de las etiquetas, de las cajas, para dar pie a una sociedad intercultural. Bueno, entonces avanzamos. Gracias, Luis. El diálogo intercultural, ¿no? Ante esta diversidad, ante esta distinta manera de ver el mundo, pues distintas organizaciones internacionales hablan de lo que es el diálogo intercultural y se refieren a ella como una necesidad real de nuestros tiempos. Justamente esta, digamos, migración, estos desplazamientos, esta forma de compartir todo. O sea, nosotros compartimos, no sé quién haya comido espagueti esta tarde, quién vaya a cenar sushi, quién vaya a cenar comida coreana ahora que está aquí el FIC, o comida chilanga, ¿no? Yo soy chilanga, entonces estoy muy emocionada. Entonces, imagínense, ¿sí? Eso no, ahorita pues el desarrollo nos ha permitido tenerlo a la mano, pero antes eso no era posible. ¿Y de qué manera podemos, no sé, después tener a lo mejor otro tipo de experiencias con otras culturas, no trayéndolas aquí, sino nosotros yendo hacia el lugar donde se desarrollan esas culturas? También el diálogo intercultural hace referencia a que como sociedad necesitamos comunicarnos a través de fronteras distintas, ¿no? A lo mejor fíjense que México de pronto, yo no sé ustedes qué tan diverso lo perciban o lo vean, ¿sí? Pero si nos vamos a otro tipo de países más cosmopolitas, la forma en la cual se profesa cierta religión, cierta lengua, cierta manera de vestir, los tonos de la piel, la forma de vestirse, la forma de arreglarse, etcétera, sí son palpablemente distintas unas a otras, ¿sí? En México, repito, yo no sé ustedes qué tan diverso considere que sea nuestro país, pero si nos vamos, no sé, a Nueva York, a Montreal, a París, a Madrid, a lo mejor ahí vemos, pues a lo mejor en un vagón de metro, vemos personas de China, personas de Japón, personas de México, personas de Perú, personas a lo mejor de un país de Europa del Este, de Sudamérica, no sé, ¿sí? Entonces hay que ir viendo. ¿Y por qué entonces habrá sociedades que se han desarrollado más cosmopolita, de manera más cosmopolita, y hay sociedades que de plano, ¿no? ¿Sí? O sea, esa sería una gran incógnita. También dentro del asunto del diálogo intercultural, lo que también se sobrepone o lo que se busca es asegurar una cohesión social y evitar los conflictos. Imagínense, si no sabemos lidiar con personas diferentes, y con lidiar me refiero no a pelearnos, no, sino a comunicarnos, a entendernos, pues justamente va a surgir el conflicto, ¿sí? Y eso sucede y ha sucedido, digamos, de manera histórica, ¿no? A lo mejor con cierta tribu que ejerce dominación con otra tribu y que pues de plano la fulmina, ¿no? La termina. ¿Qué pasa en las sociedades actuales? ¿Seremos capaces de tener este diálogo intercultural respetando los derechos humanos, buscando la democracia, la libre expresión y sobre todo el Estado de Derecho? ¿Sí? O sea, nosotros, digamos, nuestro punto de llegada esta tarde es entender cómo esto aplica a la administración o a la gestión o al management. Sí, pero no debemos perder de vista de que para poder llegar hasta allá necesitamos pasar por esto que les estoy comentando. Ahora, el diálogo intercultural, ¿por qué es tan importante en las actuales sociedades? Pues porque justamente contribuye a todo esto que está aquí en la pantalla, a la integración política, social, cultural y económica, ¿no? Nosotros estaremos acá en lo económico, a la cohesión de sociedades culturalmente diversas, a reducir el conflicto, a pues, el encuentro de la dignidad humana, al sentimiento de objetivos comunes, a la comprensión de distintas prácticas y visiones de ver el mundo,
a la cooperación, a la participación, al desarrollo, a la transformación, a la tolerancia y al respeto. Ahora, a nivel internacional se han creado distintas políticas justamente para lograr el diálogo intercultural. Hay un libro muy, digamos que es base para poder entender todo esto, y se llama el Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural, que fue publicado en 2008 en una cumbre de países europeos. Y aquí nos hablan de distintas como ejes o vías, ¿no? Pero yo me quiero centrar en la que está en amarillo, que es el aprendizaje y la enseñanza de competencias interculturales. Es decir, ya les dije, nosotros crecemos con una cultura que pues a lo mejor de manera informal en nuestra casa, con nuestros grupos sociales, hemos aprendido. Pero, ¿qué sucede con la educación formal? ¿Sí? Es decir, desde niños en la escuela, en la primaria, secundaria, prepa y universidad, tendríamos que venir desarrollando este tipo de competencias ya de manera sistematizada, ¿vale? Ahora, ¿qué son estas competencias? ¿Sí? Todas las personas que se quieran desarrollar con una inteligencia cultural necesitan desarrollar estas competencias. Generalmente cuando hablamos de competencias, hablamos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. Y este conjunto de competencias lo que nos van a permitir es desempeñarnos de manera eficaz y apropiada con las interacciones con personas de otras lenguas y otras culturas, ¿sí? Pero también dentro de esta relación social se supone o implica una reconfiguración de nuestras propias perspectivas del mundo y nuestra forma de entenderlo, ¿sí? Si ustedes se relacionan con personas de un país distinto, de una ciudad distinta, de una lengua distinta a la de ustedes, seguramente esa relación les va a hacer una modificación a la forma propia de ver el mundo. Y eso es natural por el simple hecho de que estamos siendo empáticos, estamos tratando de entender al otro, ¿sí? Las competencias interculturales entonces se vuelve una herramienta que posibilita el entendimiento de distintas cosmovisiones. ¿Cuáles son entonces estas competencias interculturales y que nosotros jóvenes necesitamos desarrollar? Y muy probablemente ustedes ya tengan desarrolladas varias. Entonces tratemos de irlas identificando. Conocimiento y comprensión de uno mismo, ¿no? El clásico, conócete a ti mismo. Manejo de otras lenguas distintas a la materna, y eso es fundamental, ¿sí? A nosotros, pues, nos pide como requisito mínimo el inglés, ¿verdad? En algunas carreras, porque en otras nos piden más. Pero, ¿qué tanto lo hice porque era un requisito? ¿O qué tanto lo hice porque quiero viajar, quiero conocer, quiero leer de primera mano o entender la música, las series, las películas, la cultura, ¿sí? Reconocimiento de la forma en que me relaciono con los otros. Soy consciente de mi forma de pensar y sé diferenciarla de la forma de pensar de los demás. Necesitamos también un adecuado manejo de la comunicación verbal y no verbal, y a esto se le llama conciencia comunicativa. Es decir, sé qué ademanes hago, el tono de mi voz, las palabras que utilizo, y seré consciente de que a lo mejor esta forma en la cual yo estoy llevando a cabo mi discurso, mi speech, es agradable para los demás, o a lo mejor es intrusivo, o a lo mejor es violento, ¿sí? Digo, nosotros vivimos en una misma sociedad, es más, nos desenvolvemos en la misma escuela. Puede ser que pues aquí todos tranquilos, pero ¿qué sucedería si estuviéramos llevando esta misma charla, esta misma forma de interactuar en otro lugar o en otro país? Respeto, comprensión y empatía ante la diferencia, ¿sí? Es lo que hace rato les comentaba. El poder intercambiar con otra persona, si estamos abiertos al diálogo, nos hace ser empáticos. Y ser empáticos también hace una reconfiguración de nuestro propio mundo. Y también, fíjense, la identificación de estereotipos y prejuicios adquiridos culturalmente, ¿sí? O sea, ¿yo qué pienso de los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, las personas con piel morena, las personas bajitas, las personas obesas, las personas con movilidad reducida, las personas que vienen de X o Z país? O sea, soy consciente de que de pronto les pongo etiquetas y a veces no soy consciente de ello.
y que asimismo nos ponen etiquetas, ¿sí? Entonces, bien, vamos a dar el brinco ya con toda esta, digamos, puesta en marcha de las definiciones de interculturalidad, diversidad cultural y diálogo intercultural. Vamos ahora sí a hablar de la gestión, ¿sí? La administración, como también se le conoce, o el management. Cuando hablamos de gestión, nos referimos a que en una organización se van a llevar a cabo distintas actividades para llegar a cumplir un objetivo, ¿sí? Eso es la gestión como tal. Y también cualquier tipo de organización, cualquier grupo social se conforma de personas. Y estas personas son diversas o somos diversas, ¿sí? Entonces, las organizaciones son tan diversas como diversas son sus personas. ¿Eso qué significa? Que necesitamos gestionar dentro de un ambiente de diversidad, ¿vale? La diversidad en las organizaciones, entonces, significa o trae a colación de que existen distintos tipos de opiniones y distintos puntos de vista, por lo cual muchas veces, digamos, en términos ideales, nos esforzaríamos más cognitiva y socialmente en contextos laborales multiculturales, es decir, donde hay muchas culturas, ¿sí? De no hacerlo, existiría el conflicto y falta de cohesión y comunicación. Y aquí viene la primera aclaración. Dije en términos ideales. ¿Por qué? Porque culturalmente en determinadas sociedades pasaría esto, pero en otras sociedades, y si quieren díganme si no están de acuerdo, en otras sociedades como la mexicana, esto no pasaría. ¿Por qué? Porque tendemos a la obediencia, tendemos a dar el avión y tendemos a evitar el conflicto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo esta slide, esta diapositiva, no necesariamente aplica directamente a la gestión o a la administración que sucede en nuestras organizaciones, ¿sí? O sea, somos diferentes y realmente nos esforzamos así, nos quebramos la cabeza, dialogamos, debatimos con argumentos y con ejemplos y con información para llegar a la mejor solución, o damos el avión y obedecemos. Entonces, ahí viene una diferencia cultural sustancial con respecto a otras sociedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos evitar el conflicto, pero estamos pensando en el corto plazo, algo que también culturalmente es bien diferente a la hora de administrar o de gestionar. Aquí en esta diapositiva hay otro término, que es el cross-cultural. Generalmente, cuando hablamos de interculturalidad, si el término en inglés, digamos, con el cual está posicionado este tema, es justamente el cross-cultural management. Y aquí nos habla de que tiene como rol principal justamente la gestión en un contexto intercultural dentro de distintas organizaciones. Ahora, cuando nosotros hemos desarrollado, acuérdense, las competencias interculturales, vamos a ser capaces entonces de poder administrar las distintas culturas, ¿sí? Entonces, la forma de poder administrar o la gestión con enfoque intercultural, que es el nombre de esta charla, permite guiar a las personas, gerentes, directores, CEOs, o tú como un simple mortal profesional en una organización, entender la cultura social, ejecutar bien tus tareas, ¿no? Y si estás en un nivel gerencial, pues hacer una buena práctica gerencial con los miembros de organizaciones, pero no nada más en tu país y con gente multicultural, sino también alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, pues obviamente no vas a poder hacerlo si no sabes hablar otro idioma, si no eres capaz de entenderte a ti mismo, cuáles son tus estigmas, cuáles son tus etiquetas, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante desarrollar competencias interculturales para poder llegar a la gestión con enfoque intercultural. Ahora, si nosotros podemos hacer esto, ya nos estamos aproximando entonces a hablar de un concepto que también está muy de moda, que es la inteligencia cultural. Seguramente han escuchado hablar del IQ, ¿no? El índice de coeficiente intelectual. Y seguramente también han escuchado hablar de la inteligencia emocional. Ah, pues ¿qué creen? Que ahorita está de moda este concepto, inteligencia cultural.
De hecho, se habla de que estos tres índices de inteligencia tendrían que funcionar mano a mano en las sociedades actuales. ¿Y qué es la inteligencia cultural? Bueno, se define como la capacidad para manejar relaciones interculturales y adaptarse a contextos culturales diferentes, no solo entendiendo a los demás, sino también comprendiendo el modo adecuado de poder colaborar con esas personas que son diferentes o que provienen de culturas distintas a la mía. También los profesionales con alta inteligencia cultural son capaces entonces de reconocer el papel que desempeña la cultura en sus equipos de trabajo. Por lo tanto, pueden adaptar sus estilos de gestión o sus estilos de administración en consecuencia, ¿sí? Entonces, vean cómo todos los términos, todos los conceptos van agarrados unos con otros. Ahora, ¿por qué será importante aplicar o desarrollar las competencias interculturales y por ende la inteligencia cultural? Bueno, los beneficios son muchos. Hablamos de beneficios internos y externos. Internos. Funcionan mejor los equipos multiculturales. El desarrollo de una estrategia culturalmente diferenciada. Hay mayor eficiencia en los proyectos y mayores beneficios. Hay planteamientos inclusivos que valoran las diferencias. Y también las soluciones del área de recursos humanos están mejor adaptadas a las circunstancias. Cuando trabajamos con personas de culturas distintas. En el ámbito externo, optimiza las posibilidades de éxito internacional. ¿Sí? No es lo mismo una empresa que, pues, que todos sus miembros piensan igual, provienen del mismo lugar, a organizaciones en las cuales pues, hay una diversidad laboral tremenda. Se reducen los riesgos gracias a un mejor análisis. Ya decíamos la sinergia, muchas cabezas piensan mejor que una, y más si son cabezas que tienen cosmovisiones del mundo distintas. Se promueven los resultados en los que todas las partes ganan, hay flexibilidad y adaptabilidad a los mercados, mejora la reputación internacional y sienta las bases para una adecuada negociación intercultural. Suena bien padre, ¿verdad? Pero hay muchos obstáculos. Y no es tan fácil desarrollar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sesgos cognitivos. Tenemos cosmovisiones y pensamientos muy arraigados. Tenemos estereotipos de muchos tipos, ¿sí? Prejuicios, ¿no? Nos adelantamos a tener cierta idea de cierto comportamiento porque la persona proviene de cierto grupo social. Y mucho de esto se reduce al asunto de la ignorancia, ¿sí? O a la falta de información. Es decir, pues si yo jamás he salido de aquí en mi rancho, pues ¿cómo voy a saber lo que es interculturalidad? Si jamás he visto, a lo mejor, no es que salga de mi rancho, ¿va? Pero a lo mejor de pronto, pues no he escuchado una música, otro género musical, otro, género de cine, a lo mejor, no sé, siempre visito las mismas páginas de internet, las mismas perfiles en redes sociales. Ábranse. O sea, de pronto no necesitan desplazarse, todo lo tienen a un clic, ¿sí? A través de la tecnología. Y yo creo que eso ha despojado mucho de esto, de este tipo de obstáculos. Denme un segundo porque compartí sin audio. Voy a poner este video, chicos, pero este no tiene subtítulos. Entonces pongan por favor atención. No hay audio. Diana tiene audio, no está disponible. Ah, perdón, ¿no se escucha? No, no hay audio. A ver, denme un segundo, perdón. No te preocupes. Ok, ahí va.
A few years ago, while working for a foreign company with operations in Listo. Serbia, I met with the plant manager for a tire manufacturer. My job was to help streamline operations and identify additional suppliers. The plant manager was cordial but distant. As the discussion began in earnest, he said, "You know very little about what's going on here, don't you? You come here with your American mentality that what you do is always the right way to do things. Your country, along with NATO forces, bombed our country just a few short years ago, and you don't even know why, do you?" After a moment of panic, I sketched what I knew about the Kosovo War and said, "But I'd like to hear your side of the story as well." This put the manager in a less defensive position. He pulled out multiple articles and a book he had written on the NATO bombings of Serbia. After a long conversation and an opportunity to share different perspectives, we each had a much deeper understanding of the other's point of view and the different cultures and customs we brought to the table. The common ground we built through this open and non-judgmental interaction improved our future communication and created a positive atmosphere as we bridged cultures. There are 3 key stages in reaching this kind of mutual understanding. They help us move from ignoring differences to benefiting from them. The first step is to recognize differences. Before doing business with someone from another culture, ask yourself, what do I know about this person's culture? First, select which cultural dimensions to examine, and then assess their impact on the specific business you are engaged in. Suppose you are a US employee of Amazon.com trying to negotiate a price for flip-flops with Brazil's Havaianas company. Someone from a highly collectivistic culture like Brazil's will likely focus on the relationship and prefer to stay with the same negotiator throughout the process in the future. Conversely, someone from a highly individualistic culture, like the United States, will be comfortable swapping negotiators or using whatever short-term factors seem appropriate. Knowing this helps you predict what the negotiation will be like so you can design the negotiation process to maximize value and minimize risk by, for example, designating a permanent negotiator. The second step is to respect differences. Respect is esteem for the worth of a culture. Respecting differences consists not only of identifying and assessing another culture's key dimensions, but of adapting your own views of the world to give them greater appreciation. In working with top foreign managers at Samsung in South Korea, we found they were very good at recognizing differences, but they often used this understanding as a way to stereotype their local Korean colleagues. By relying on only 1 or 2 dimensions, the Koreans are hierarchical and collectivistic, for example, the foreign managers oversimplified and made erroneous assumptions about Samsung, and that got them into a lot of trouble. A better approach was to find and appreciate the positive in the differences between themselves and their Korean colleagues. They needed to see that what Samsung did worked and drove profits, even though it was different from what they were used to. The final step, after finding common ground through recognition and respect, is to reconcile differences. Here you apply knowledge and cultural empathy in order to bring differences into agreement or harmony and pursue your common goal or objective. How? Solicit uncommon information. Rarely does any one person have all the pieces of the puzzle, and when people from multiple cultures work together, gathering all the needed information is a challenge. One manager at Shell Oil commented, "We can get people to share knowledge across cultures all day long, but when it comes to actually implementing those ideas, they completely shut down." People from one culture might be reluctant to implement practices from another culture due to the not invented here syndrome. The not invented here syndrome occurs when a person or group resists new ideas from culturally different persons or groups inside the organization. To overcome this syndrome, we need to help the group develop a shared understanding of what needs to happen so everyone can focus on the results and not get bogged down on the way things are usually done. These 3 steps, recognizing differences, respecting differences, and reconciling differences, can help you improve your ability to manage diverse groups and teams and drive performance in your organization. Success comes not from suppressing differences, but from using those differences to gain new insights to solve problems. A few years ago, while working for a foreign company, Se fue. Ok. Si se fijan en este video, nos hablan acerca de 3 R's. El respeto, el reconocimiento y la reconciliación, ¿no? Para poder utilizar justamente toda la diversidad cultural
a favor de la gestión, a favor del éxito, a favor del logro de los objetivos de la organización. ¿Sí? Y aquí nos hablan de varios casos de negociación entre distintas empresas. Bien. La inteligencia cultural, entonces, o el desarrollo de competencias interculturales en las organizaciones, es útil, ¿no? Y como decíamos en un inicio, no nada más es útil, es una necesidad de nuestros tiempos. Pero bueno, ¿cómo verle el lado positivo o cómo atrevernos a modificar nuestros esquemas mentales? ¿Cómo entrenarnos para desarrollar esta inteligencia cultural? Bueno, pues podemos, digamos, como organizaciones, como empresas, como colectivos, promover ambientes plurales, diferentes, diversos, incluyentes. También, cuando hablamos de diversidad, podemos hablar de la cuestión negativa, que es la discriminación, pero también podemos hablar de la cuestión positiva, que es la inclusión. Formar sociedades inclusivas. Incentiva la creatividad y la innovación, ¿no? Muchas cabezas que piensan distinto, pues hacen más. Crea mejores procesos de decisión y resolución de problemas y estimula el desempeño de los individuos. Ahora, también por ahí, digamos, teóricamente, yo sé que la teoría de pronto nos aborda un poquito, pero es interesante también ver de dónde vienen todas estas conclusiones, ¿no? ¿A quién se le ocurrieron? Bueno, hay un estudio, y con esto ya casi terminó, hay un estudio de un señor, voy a dejar de compartir y les voy a compartir una página de internet, por si son curiosos, métanse, de un señor que se llama Gerd Hofstede. Y él es un estudio, de hecho esta es su página, hofstedinsight.com. Él hizo un estudio que empezó en los años 80 y que se ha ido actualizando. Y este estudio lo que hace es comparar las formas de ser y de hacer en distintos países en cuanto a la administración. Y él llegó a que existen 6 dimensiones de la cultura, ¿sí? La distancia jerárquica, el individualismo, la masculinidad, la aversión a la incertidumbre y la orientación a largo plazo. De hecho, si pusieron atención en el video, hablan de muchos de estos conceptos. Déjenme poner aquí nuestro país. Se pueden ustedes meter a esta página y ver qué pasa con nuestro país y lo pueden comparar con muchos otros países. No sé si alcanzan a ver aquí, pero metí México. Ay, Dios, dejen. Le subo un poquito aquí al zoom. Ahí está. Y aquí nos dice, a ver, distancia de poder, 81. ¿Eso qué significa? Que todos nosotros nos guiamos por la autoridad y el poder. ¿Sí? Individualismo, somos sociedades individualistas o colectivistas. En Latinoamérica es colectivista. Entonces el individualismo es muy bajo. Somos sociedades que tienden más a la masculinidad. La masculinidad, de acuerdo con Hofstede, significa una sociedad o un tipo de management competitivo, ¿sí? Si fuera femenina el país, tenderíamos más no a la competencia, sino al compartir, a la generosidad, etcétera, etcétera. También la aversión a la incertidumbre, ¿sí? No nos gusta la incertidumbre, queremos tener todo bien claro. La orientación a largo plazo, no tenemos orientación a largo plazo. Y la indulgencia. La indulgencia aquí se refiere a pues la visión que nosotros tenemos para ser optimistas o pesimistas, positivos o negativos. Entonces, aquí de acuerdo con este resultado, somos muy optimistas, ¿sí? Y eso significa, pues, es totalmente coincidente con que somos un país muy feliz, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí metamos otro. No sé, se me ocurre un contraste. ¿Qué país? A ver, alguien dígame un país para compararnos. Chicos, Alemania. Alemania, muy bien. Y fíjense que yo tengo una publicación de esto, justamente de un estudio que hice con una estudiante alemana y México. Creo que tienes que poner Germany. Sí, justo. Germany. Ahí está. De hecho, puedes comparar creo que 3 países al mismo tiempo. Hasta 4 nos da chance aquí la aplicación está gratuita, digámoslo entre comillas. Miren cuáles son las que salen más distintas. La distancia del poder, por ejemplo, el individualismo, colectivismo,
y la indulgencia contención. Y entonces ustedes pueden hacer, si de pronto se van a ir a un intercambio, hagan esto, ¿no? Para empezar, aprovechen los intercambios que les da la universidad y no sé, se quieren ir a Corea. Yo tengo unas estudiantes que se van a ir a Corea del Sur, obviamente. Esto lo podrían hacer y ver, bueno, que allá como son, porque a lo mejor cierto comportamiento que nosotros podemos llegar a tener puede ser ofensivo. ¿Por qué? Por la cultura. Entonces, justamente para evitar el conflicto, evitar los problemas, podemos hacer uso de este tipo de herramientas bastante útiles. Y también algo interesante es que se van actualizando, ¿sí? Evidentemente las sociedades también van evolucionando, van cambiando, las culturas van cambiando. Y pues es interesante saber qué pasa alrededor nuestro para poder pues compartir y ser empáticos. Bueno, chicos, yo con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Espero que algo de esto les haya quedado, les haya hecho eco y pues sobre todo pensar en que somos sociedades ya interculturales, por lo tanto necesitamos desarrollar este tipo de inteligencia y de competencias. Muchas gracias y si alguien tuviese alguna duda, quedo atenta. Gracias. Samantha. Ah, no. Giselle, tampoco. Ok. Bueno, mientras se animan los compañeros y compañeras que nos están acompañando, alumnos actuales y antiguos alumnos tuyos, Diana, creo. Bueno, solamente como una lista de los puntos que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, tocaste esta cuestión de la diversidad y la inclusión y cómo la inclusión es dentro de las organizaciones ya es bueno, es una decisión y es una decisión que implica vencer, tú lo mencionaste muy bien, estereotipos, miedos. Se piensa que estas diferencias, esta otredad es una amenaza. Entonces, ¿cómo resocializar o reeducar dentro de las organizaciones a las personas para quitarnos ese miedo hacia la otredad, ¿no? Y también me llamó mucho la atención lo que nos compartiste sobre qué tan diverso es México, ¿no? Quizá lingüísticamente no tanto, quizá aparentemente de grupos étnicos no, pero sí, ¿no? Y tantas otras cuestiones como el oficio, la edad, la orientación sexual, la clase social o el estrato socioeconómico nos hacen una sociedad diversa a los mexicanos e inclusive regionalmente, ¿no? Las personas que vienen de ciudades más grandes o de ciertas regiones, ya saben, ahorita últimamente está que de los del norte, los del centro y los del sur, ¿no? Ahí es indicadores importantes de la diversidad que hay en nuestro país y el reto para las organizaciones ahora que GM tiene plantas en Ramos Arizpe, tiene plantas en Silao y en otros estados. También ahí nos vamos a enfrentar con rasgos de interculturalidad y que se deben tomar las decisiones, los programas, los proyectos para resocializar y reeducar a nuestros colaboradores en las organizaciones. Y lo de inteligencia cultural, el video es muy, muy ilustrativo porque retrata muy bien pues, reto, tanto personal y organizacional, de cómo ir, adquiriendo inteligencia cultural, Diana. Muchas gracias por eso. Es lo que de repente me llamó mucho la atención y el enfoque que le diste sobre todo. Gracias, Octavio. Sí, yo los invito, o sea, respecto a lo que comentas, Octavio, a ver los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación. Desgraciadamente, la última aplicación que hizo el INEGI fue en 2017-2018 y habla de que los mexicanos, la primera causa por la cual discriminamos es la apariencia. O sea, desde ahí, ¿sí? Y eso que no somos tan diversos, ¿no? Y también la forma de hablar. Y no necesariamente esto tiene que ver con hablar alguna lengua originaria, sino simplemente por el tonito,
¿no? Entonces, de repente los que son del norte, los que son del centro, los que son del sureste, etcétera, etcétera. Entonces, de repente vemos que a veces también esto obedece a, pues justo cómo hemos crecido, ¿no? Cómo de repente estas cuestiones de burla, de acoso, son naturales y normales, pero en esta sociedad ya no lo es tanto. ¿Sí? Ya, por ejemplo, desde la primaria ya hay comités de supervisión social y todo esto, donde evitan que los niños sean maltratados o que se utilicen cierto tipo de etiquetas, se cuida mucho el lenguaje. Yo creo que eso, hace rato también que preguntabas, bueno, ¿y cómo cambiar esto? Yo creo que una cuestión es ya la reglamentación, las regulaciones, la legislación, porque dentro de las organizaciones también ya existen normas oficiales mexicanas que se tienen que adoptar, por ejemplo, las de no discriminación, las de inclusión, pero también, o sea, cuestiones legales, pero también las cuestiones de convencimiento, ¿sí? ¿Cómo competir? Imagínense cómo competir en la aldea global, ¿sí? Que de repente venga una migración masiva de personas de cualquier país y que todos tengamos que competir entre todos. ¿Qué nos va a salvar? Nuestra inteligencia cognitiva, emocional y cultural. Eso va a ser, digamos, lo que va a determinar. O sea, si a mí no me aceptan en este lugar, me van a aceptar en cualquier otro. ¿Por qué? Porque es mi oficio, ¿sí? Entonces, gracias. ¿Por ahí alguien había alzado la mano? Sí, ya la bajó. Adelante, compañera. Esperamos tu pregunta o tu aportación. Sí, bueno, fui yo. Bueno, Así. primero que nada, se me hizo muy interesante ese tema que toca. Yo ahorita, pues justamente estoy dando mis prácticas en gobierno y realizamos una feria de empleo para las personas con discapacidad porque queremos incluirlas pues, a trabajar en las dependencias. Pero teníamos este conflicto de decir a personas con discapacidad o cómo podemos incluso ampliar ese vocabulario porque me acuerdo que mis jefas eran como de esa parte de expresarse de, es que no podemos decir esto porque los podemos estar discriminando, no podemos decir esto porque podemos anticipar algo incluso antes de que ellos nos digan. Entonces, más mi pregunta relacionada a esa parte de cómo sabemos cómo dirigirnos específicamente en esta parte no sé, sin que suene como que yo estoy discriminando, no nada más a las personas con discapacidad, sino a lo mejor incluso con alguna otra preferencia, porque pues se hizo muy, muy viral, bueno, todos nos dimos cuenta de cuando decían, nosotres, todes, y de que era una forma de incluir, pero incluso otras personas se ofendían por eso, y es más como mi pregunta, ¿cómo podemos, saber qué es correcto y que no es correcto al momento de utilizar incluso un lenguaje más inclusivo, como en diferentes ámbitos? Gracias, Tania. Yo creo que es una pregunta bastante interesante, de la cual yo no tengo 100% la respuesta. Y te diré por qué. Porque depende de la cultura. O sea, de pronto la manera correcta o incorrecta de dirigirte a las personas, no sé, aquí en Guanajuato es muy diferente a Ciudad de México, es muy diferente a Nuevo León, es muy diferente a Tabasco, ¿sí? Entonces, de pronto el que nosotros utilicemos homólogamente ciertos conceptos para incluir a las personas, porque pensamos que de esa manera se van a sentir incluidas, podemos caer en esta falsa idea, ¿no? Entonces, los especialistas del lenguaje dicen, para empezar, respeten la lengua, ¿no? O sea, cómo se debe hablar, el adecuado uso de la lengua castellana. O sea, ese es como lo principal. O la lengua donde te vayas tú a desenvolver, ¿sí? Uno. Y dos, cuando tú hablas, existe lenguaje verbal y no verbal. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor, aunque tú de pronto la riegues, porque, no sé, le dijiste señora y era señorita, la persona va a ver tu resto de lenguaje, ¿sí? Dicen que el 75% de nuestra comunicación es lenguaje no verbal. Entonces, aunque tú digas una barbaridad o la escribas, si tu cuerpo dice otra cosa que no es necesariamente hacerlo sentir menos o disminuirlo, digámoslo así, no debe haber ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad intercultural, ¿sí? Entonces, ahorita hay mucha polémica justamente del adecuado uso del lenguaje o del lenguaje inclusivo, ¿sí? Pero de repente hay muchas personas que dicen que son también modas y que vamos a llegar a la cuestión de la inteligencia lingüística.
así como está la cultural, la emocional y la cognitiva, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que combinar esta cuestión de los lenguajes verbales y no verbales y siempre ser congruentes, ¿no? Porque a veces también, ¿de qué te sirve que tú digas, hola chicos y chicas, si al final, pues yo no trato igual a los hombres y a las mujeres, simplemente uso un lenguaje inclusivo y ya, ¿sí? Entonces hay que ser congruentes, yo creo, y también, sobre todo, como ya decía yo, conocer hacia dónde vas, o sea, cuáles son los usos y costumbres del lenguaje, de las formas de hablar, de tratar, etcétera, etcétera. Yo creo que de eso podemos evitar cometer algunos errores. Gracias, Tania. ¿Alguna otra pregunta? Mayra Dayana, adelante. Sí, específicamente no es una pregunta, sino más como para complementar. Hace un rato estaba hablando con un maestro en el que él decía que una forma de incluir es no incluir. Y él se refería a esto como cuando llegan los maestros a los salones y en lugar de decir hola jóvenes, para que no se, o buenos días jóvenes, como para que nadie se sintiera excluido, solo se dice buenos días. Entonces esto nos pone a pensar como de, a veces sí es más fácil generalizar para que todos sepan que se está hablando en general y no se está discriminando a nadie. Y pues supongo que es una forma también de que las personas tienen que saber que hay que adaptarnos a las situaciones en las que estamos viviendo, porque evidentemente las personas pertenecen a diferentes generaciones, lo que pues estamos adaptándonos al cambio del mundo. Independientemente de si nosotros ya crecimos en una sociedad más incluyente, los niños van a ser todavía más incluyentes. Entonces, pues supongo que es eso. Gracias, Mayra, súper valioso. Y es justamente esto la inteligencia de la lengua, ¿no? Del lenguaje que nosotros utilizamos. Gracias, Mayra. ¿Alguien más, chicos? Una última pregunta ya para cerrar la sesión. Nos escuchamos. Bueno, mientras alguien se anima, yo quisiera comentar algo. Por ahí, incluyendo o sumando a estas ideas sobre el lenguaje inclusivo y cómo ha generado polémicas encendidas, fuertes, es que es un esfuerzo adicional, es un esfuerzo extraordinario porque precisamente a una generación madura, nos cuesta, bueno, a mí me cuesta más que a la generación joven, ¿no? Que es la que ahorita nos acompaña en su mayoría y que cuando hay una petición individual, oiga, profe, oiga, doctora, yo quiero que se me refiera a mí de esta manera. Eh, Creo que muchas veces es el momento en el que bueno, yo caigo en la cuenta de que, sí, debo hacer un esfuerzo adicional para dirigirme a una petición que me han hecho de manera muy puntual para que me dirija hacia esa persona con ciertos términos, ¿no? Y pues sí, decirle, bueno, gracias por informarme, por compartirme la manera en la que me debo comunicar contigo. Voy a hacer un esfuerzo adicional, voy a hacer el esfuerzo y te pido una disculpa de antemano si me equivoco, ¿no? Pues sería una manera un poquito como un tip que yo creo que es más recomendable para la generación adulta que para los jóvenes o también para ustedes, ¿no? Que, que sí traten de suavizar, de llevar en ambientes de paz social, de cordialidad, esta interacción ante estas manifestaciones que nos hablan de diversidad e interculturalidad. No sé, doctora, ¿qué opina usted o que pueda agregar? Yo creo que es interesante esto que comentas, Octavio, y tiene que ver con las primeras definiciones que yo les ponía de que nadie sobresale de nadie, ¿sí? Entonces, estamos en un ambiente de diálogo, en un ambiente de empatía, en un ambiente de comprensión, y pues de repente uno intenta, ¿no? Pero de repente imagínense ustedes que de pronto digamos, sí, nos vamos a referir a ti de esta manera que a ti te gusta o con la cual tú te identificas y de pronto, pum, se nos barre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ciento y pico alumnos y lo que tú quieras.
pues que también comprendan, ¿no? Esta situación. Entonces yo creo que si llegamos a este equilibrio de empatía, de comprensión, de diálogo, nos vamos a respetar y vamos a evitar el conflicto, ¿no? Que es justamente lo que el diálogo intercultural desea, ¿sí? Y yo creo que así como nosotros, ustedes cuando sean mayores, van a enfrentarse también a otro tipo de situaciones, de cosmovisiones en el mundo. Entonces, si ya vamos desarrollando como esta flexibilidad y esta inteligencia, yo creo que va a ser más fácil. Estamos esperando la última intervención de las personas, los alumnos de DCA que nos acompañan. Quien gusta, adelante. Acuérdense que es un foro libre y aportan mucho sus comentarios. Sí. CL Mataro Rodríguez. Sí. Bueno, yo quisiera comentar un poco nada más la cuestión de la comparativa de dos países. Bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me parece muy curioso. Permítame. Sí, me parece muy curioso, por ejemplo, que en el caso de México, como que la distancia de poder es muchísimo más alta que en comparación con muchos países. Creo que es la más alta que hay. Y en cierta forma siento que eso es como un punto que puede jugar a veces en contra. No por la cuestión de que no sea un país como que respeten la autoridad en ese sentido, sino que más bien está muy estratificado o muy escalonado en ¿cómo se llama? El principio de poder. Por ejemplo, bueno, no sé, yo en la perspectiva, en la experiencia que he tenido yo de trabajo o de la escuela, o bueno, menos en la universidad o en la escuela, pero sí se nota mucho en el mundo laboral, que los jefes o las organizaciones tienden a ser como que si el directivo dice una acción, no sé, como que no se le cuestiona mucho al directivo, ¿no? O sea, no puedes tú, como dentro de una organización, es mucho más en el gobierno, por ejemplo, ¿no? O muchas veces mucha gente se expresa, no, es que el presidente tomó esta decisión o el gobernador quiere hacer esto o así, pero es lo que dice el gobernador, ¿no? Lo que dice es más como una forma, hasta en cierta forma de México, yo siento que es más presidencialista que una democracia o una república así, porque el presidente a veces tiene como mucho poder o mucha jerarquía a tomar, con los jefes tienen como mucha autoridad y los que están abajo pues obedecen, ¿no? O sea, no es que a mí me dijo el jefe, ¿cómo le voy a decir al jefe que eso está mal por esto? Entonces eso crea un poco como, pues yo siento que un ambiente en el que tú no puedes como cuestionar la autoridad, o sea, como que de facto tienes como que decir, ¿sabes qué? Pues es que así es, ¿no? O sea, aunque digamos no nos paguen horas extra, pero pues así es. O aunque no, o sea, no es como algo que pase, bueno, yo siento como que no es generalizado, pero sí es algo que siento que es muy común, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, en la Ciudad de México, o mucha gente en muchas partes, las ciudades más grandes, es que así es, o sea, la gente no, o sea, ya no están haciendo un poco más, pero siento como que mucha gente tiene la costumbre de que es que así es y así ya se queda, ¿no? O sea, no como que no tratan de ver, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué se trata de cambiar? ¿Por qué se tiene que cambiar? ¿No se tiene que cambiar? ¿Se tiene que quedar así o X o Y? O sea, bueno, yo esa es mi perspectiva que más o menos, que yo creo que es un poco, ¿no? O sea, incluso no cuestiona a veces uno, bueno, por qué se tiene que hacer de esta forma? ¿Existe otra mejor forma? Y yo siento que eso choca mucho con otros países, ¿no? Porque casi siempre cuando ellos nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo en mi país no hago así y así, casi que pues no, pues es que aquí en México es así y así, pero nosotros mismos no cuestionamos mucho, no cuestionamos de que sí debería cuestionarlo o no. Bueno, ese es mi punto de vista. Creo que más allá de los datos, a lo mejor sí va a cambiar en el futuro, pero siento que es como a veces puede jugar en contra de, ¿cómo se llama?, de aceptar o de una diversidad o de compartir cada quien su punto de vista o de cada quien su opinión. Creo que sí puede jugar mucho en contra.
Sí, muchas gracias por tu comentario, muy valioso. Y fíjate que es cierto, el, el tributo que le damos a las autoridades, a la figura de poder en México es muy alto. ¿Sí? Y eso está bien o está mal, cada quien podrá tener su interpretación, pero es lo que hemos ido perpetuando a lo largo de la historia y a lo largo de la vida. Yo diría, tendría que valer lo mismo el CEO de mi empresa, el rector de mi universidad, el presidente de mi país, que yo. O sea, ¿por qué se le brinda tanta pleitesía si tenemos a lo mejor las mismas capacidades, las mismas habilidades, las mismas destrezas, los mismos grados académicos, hemos hecho lo mismo? ¿Por qué? ¿Porque manda? Pues sí, pero o sea, se ejecutan las tareas y ya. Fíjense que hay algo bien interesante, rápidamente les comento. Hay por ahí un estudio de caso justamente de que dicen, llegan gerentes de otras empresas a México y dicen, pero ¿por qué aquí el director general tiene un lugar apartado de estacionamiento y hasta tiene su nombre, ¿no? Tributo al poder. Y pues uno le dice, ¿y qué allá en la planta principal no? No, pues no. O sea, pero ¿por qué se le da ese trato preferencial? ¿Y a qué escuela van los hijos del gerente? No, pues a la más cara, ¿no? ¿Y por qué no va a la escuela privada, a la escuela pública, al igual que los trabajadores, ¿no? Por ejemplo. ¿O por qué no va al mismo centro de salud los hijos o el propio presidente de esta organización? No, pues porque puede para más, entonces va para más. ¿Sí me explico? Pero es otra vez las cosmovisiones del mundo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé cómo te llamas, Mata Rodríguez, que Me llamo Christopher. ok, Christopher, muchas gracias. Y, de hecho, Yo creo yo a que veces me considero, sí, bueno, perdón. sí, te escucho. Sí, o sea, por ejemplo, había un dato estadístico que se llamaba coeficiente de Gini, y el coeficiente de Gini como que medían la Desigualdad. diferencia, la desigualdad entre la clase social o no, entre la parte de la población que tenía el menor ingreso con el mayor ingreso, y creo que México, creo que te daban uno con la mayor diferencia, pues, ¿no? O sea, Sí, México y Brasil en América Latina. sí, Sí. sí. Entonces, pues sí es algo como que, o sea, tú es muy difícil, a lo mejor como que lo que yo le comentaba a muchos extranjeros es que me dicen, es que ustedes en la parte en la que no ven de México mucho es de que en México tú consigues trabajo y no puedes tú casi como que decir, no, pues yo voy a hablar con el CEO o con el jefe o con el dueño de la empresa, porque a veces, muchas veces ni los conoces, ¿no? Porque no, ni siquiera van o sea, no tienen la necesidad porque existe una jerarquía tan grande que primero tendrías que ver a 20 personas, 30 que están en una escala hasta poder ver al dueño, ¿no? Y el dueño a lo mejor no se inmuta tanto, ¿no? O sea, es muy, muy difícil, y esa es una parte, bueno, a mí, en la perspectiva, que yo siento que es debería cambiar, en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y son paradigmas, ¿no? Es bien difícil cambiarlos, pero justamente cuando ya somos conscientes de que aquí hay un problema, yo creo que son cambios que probablemente sean a largo plazo, pero que se pueden hacer justamente porque estamos siendo conscientes de que existe algo que digamos, hace ruido, ¿sí? O que no nos está permitiendo avanzar como sociedad. Por ejemplo, esto del coeficiente de Gini que mide la desigualdad. Híjole, pues si trabajamos un chorro de horas, ¿no? ¿Por qué no podemos tener movilidad social? ¿Por qué no podemos llegar a escalas socioeconómicas más altas, ¿no? Tener un mejor nivel de vida. Entonces, yo creo que mucho de los paradigmas culturales, cosmovisiones que han reinado nuestro desarrollo como sociedad, como cultura, a veces están perpetuando ciertas cuestiones que son de inequidad, ¿no? Como esto de la pobreza. Muchas gracias, Christopher. De nada. Bueno, Diana, si me permites o finalizar, pues realmente el fin de esta charla sería compartir contigo una imagen de la constancia que te otorga la división, si me permites, o si quieres comentar algo más. No, adelante. Muchísimas Bueno, gracias a todos. bueno, voy para allá, permítanme tantito para compartir la pantalla y agradecer. Les pido a los chicos que nos acompañan que vayan a la última publicación en el Facebook de Desea Cultura. Ahí ya está la
publicación del link para que registren la asistencia y obtener las UDPs. ¿Pueden ver la constancia? Sí. Bueno, pues aquí la división otorga a la doctora Diana del Consuelo Caldera González su participación al impartir esta videoconferencia titulada Gestión con enfoque intercultural dentro de este ciclo de videoconferencias permanente relacionadas con la interculturalidad. Muchas gracias, doctora, y espero que acepte la invitación en futuras fechas. Creo que la comunidad disfrutó de una muy agradable e ilustrativa charla y de nuevo reitero el agradecimiento de mi parte y aquí pues la doctora y el maestro Artemio otorgan la constancia. Muchísimas gracias y buenas tardes y pues esperamos un mensaje de despedida de tu parte. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, pues ahí nos vemos en la DC. A lo mejor me toca ser su tutora, su maestra o lo que sea. Con todo gusto pueden acercarse a mí para compartir siempre. Gracias y gracias, Octavio, por la invitación. Muchas Linda tarde. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bye. Gracias. Chao. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Que tengan muy buena tarde. Disculpa.